Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo Mesa de Contratación, el primero que grabamos en este 2023. Ya sabéis que este es el podcast que hacemos el equipo de Gobierto para contribuir a mejorar, aprender, conocer, hacer un poquito mejor este mundo tan divertido y no siempre simple de la contratación pública. Y hoy tengo una invitada de excepción, como todos los invitados que tenemos, que nos va a hablar de un tema muy importante siempre, pero más en los momentos que estamos viviendo, de tanto gasto en la contratación, en el que la contratación es tan grande y también tan importante para la recuperación económica. Y es Patricia Iglesias, y antes de presentarla yo, mejor que presentarla yo, vamos a hacer nuestra típica primera pregunta. Patricia, ¿quién eres y sobre todo por qué la contratación pública? Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación y por ser la primera de esta mesa de contratación de este año 2023, que seguro que será un buen año para toda la contratación pública y eso esperemos, ¿no? Pues nada, yo soy letrada de la Administración Autonómica de la Xunta de Galicia, ya peino canas, es decir, saqué la oposición allá por el 2006 y ahora en este momento soy la responsable jurídica del Consejo de Contas de Galicia. Es un órgano de control externo que básicamente fiscalizamos las cuentas públicas y somos los inquisidores, ¿no? De cómo lo hace el sector público. Y contratación pública, pues por mi experiencia profesional. Cuando era letrada de la Xunta, evidentemente formaba parte de las mesas de contratación, informaba jurídicamente los pliegos, ese informe jurídico perceptivo que teníamos que emitir los letrados, y también vi la parte, digamos, contenciosa, es decir, cuando esas cosas no salían bien, los reequilibrios económicos financieros de los contratos, las modificaciones, contestar a los recursos especiales. Pues también tengo esa visión no solo del ámbito de la gestión y informando en el ámbito más consultivo jurídico, de control jurídico, pues también ese aspecto, digamos, contencioso, y a lo que ahora asumo esa parte más fiscalizadora, ¿no? Esas gafas más de controladora. Y entonces, ¿ha sido lo tuyo con la contratación amor a primera vista o el roce ha hecho el cariño? Que es... Pues fíjate que yo creo que el roce ha hecho el cariño, porque es que tenías que estar... es una de las actividades que todos los órganos de control interno, tanto los letrados como interventores, secretarios, interventores también ayuntamiento, en todas las administraciones públicas, una de las actividades que más tenemos que controlar, junto con las subvenciones públicas, la normativa, pero la contratación pública. Yo estaba en una consellería, además, la Consellería de Economía e Industria. Estuve más de 8 años allí y había muchísima licitación pública, muchísima. Teníamos incluso entes adscritos como la Agencia Gallega de Innovación y la Sociedad de Información, es decir, toda la contratación tecnológica de la Sociedad de Información pasaba también por la Consellería, y yo creo que fue un poco el roce, hizo el cariño de tener que estar al día, ¿no? Por todos los problemas que podían surgir en mesas de contratación, en los pliegos. Necesariamente tenías que estar al día de todo, de toda esta... Sí, pero... ¿no? De la normativa de contratación, sí. Luego es verdad que hay los que, por así decirlo, desarrollamos esta pasión porque lo hemos entretenido, y luego está la gente que cuando lo ve acaba huyendo para el otro lado, ¿no? También hay mucho de eso, cierto, ¿no? Sí. Me acuerdo de un interventor que una vez le escribí y me dije: yo, gracias a Dios, me he jubilado y no tengo que mirar más de estas cosas. Y digo, bueno, este no es de los nuestros, pero bueno, esto para gustos colores. Sí. ¿Y por qué viene aquí Patricia? Pues bueno, porque vamos a hablar de un tema que, como digo, es muy importante, que es lamentablemente que suele trascender más de la contratación pública de cara a la ciudadanía, que es la corrupción y la lucha contra la corrupción, que es en verdad lo que nos interesa, ¿no? Porque la corrupción, bien, es un tema grave, preocupante, no bien la corrupción, sino que bien que es tal, pero a nosotros como profesionales de la contratación lo que nos interesa es evitar
la corrupción y minimizar los riesgos. Y la primera pregunta puede parecer evidente, pero alguien con tu experiencia seguro que nos puede dar mucha más luz de lo que nos parece evidente. Y es qué prácticas, recovecos, particularidades de la contratación pública son las que suponen un riesgo mayor para que haya esa corrupción que lamentablemente gran parte de la ciudadanía asocia a este ámbito de trabajo. Sí, a lo largo de estos años, con distintas gafas, ¿no? Tanto de letrada como de responsable de un órgano de control externo, que además tenemos la peculiaridad que nuestro Consejo de Contas de Galicia en el 2015 se nos atribuye por ley una nueva competencia. Además de fiscalizar las cuentas públicas, se nos atribuye la competencia de prevención de la corrupción. Bueno, similar a otras agencias autonómicas de antifraude, anticorrupción, la valenciana, la catalana, las Illes Baleares. No tenemos investigación, eso es, nosotros no somos canal externo de recepción de denuncias, pero sí de prevención de la corrupción. Se creyó, no se constituyó un órgano específico ad hoc como una agencia autonómica porque se creyó que toda la experiencia acumulada que tenía el Consejo de Contas de Galicia de fiscalizar toda la contratación pública del sector gallego, pues tenía ese conocimiento, ¿no? Esa expertise de saber qué patologías o qué irregularidades se cometían en todo el proceso de contratación pública. Y es ahí donde destaco que hemos elaborado documentos técnicos que sirvan de herramienta útil para los órganos gestores y que están en nuestra página web en el campo de prevención de corrupción. Y destacaría un documento que se denomina catálogo de riesgos, no solo son riesgos identificados de corrupción, sino de prácticas también irregularidades administrativas, fraude y también hay, digamos, riesgos de corrupción, porque muchas veces esas irregularidades administrativas son las más comunes que pueden ser, digamos, un factor de riesgo para que se materialice después en una práctica que puede ser un ilícito penal, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias. En ese catálogo hemos identificado una serie de actividades, entre las que se incluyen evidentemente la contratación pública, que son como las de mayor riesgo en toda la administración pública. Incluimos contratación, subvenciones públicas y ayudas, contratación del personal y selección de los recursos humanos, que también es una actividad de riesgo importante en la administración, el urbanismo y la actividad económico-financiera. Por la parte que nos ocupa en la de contratación, dividimos los riesgos en las distintas fases del procedimiento de licitación. Por poner un ejemplo, fase preparatoria, está el riesgo identificado como la que es la necesidad real de contratar una obra, prestar un servicio, un suministro, y al final ahí ese riesgo es de difícil control, porque muchas veces quien decide qué contrato se hace es un órgano, pues, un órgano, digamos, o colegiado personal que es de designación política normalmente, es una potestad discrecional, no es reglada, con lo cual en muchas ocasiones ese control tiene que venir necesariamente por las medidas preventivas para mitigar ese riesgo. Tiene que ser memorias, digamos, exhaustivas, particulares, de por qué la realidad si quiere hacer ese contrato, esa obra, ese servicio, ese suministro. Del mismo modo, en la actividad preparatoria a mí me preocupa personalmente mucho, porque es de difícil detección también, todo lo que es la información privilegiada en la redacción de los documentos de una contratación. Véase, sobre todo, los pliegos de prescripciones técnicas, que muchas veces los órganos de contratación no deben de saber, o a lo mejor determinados objetos contractuales, acuden al mercado para que les asesoren sin luz y taquígrafos. Entonces, esos pliegos y esos pliegos de prescripciones técnicas, al tener esa ventaja, digamos, competitiva y esa información privilegiada, van a otorgar ventajas a esas empresas que eventualmente vayan a participar en esa licitación. Aquí es interesante, yo creo que a lo mejor como medida preventiva, la ley prevé el tema de las consultas preliminares en el mercado, es decir, vamos a poner los puntos sobre las luz y taquígrafos, podemos dialogar, pero con igualdad de trato entre todos los que estemos interesados, o incluso yo diría, como medida preventiva, el uso de nuevas tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial, para ver a lo mejor los metadatos del documento, del PPT, cómo se va trasladando eso
y se puede identificar el autor del pliego de prescripciones técnicas que figura el mismo autor en los metadatos del documento o a lo mejor en el pliego que figura en la plataforma de contratos, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, riesgos identificados en la fase preparatoria, en la adjudicación, pues el tema de favorecer, limitar la publicidad y la transparencia. Ahora, cierto es que el perfil del contratante y la plataforma de contrato del sector público ha disminuido y mitigado mucho esos riesgos. O el riesgo, digamos, de alterar el secreto de las ofertas. Antes era muy común, por la vía de la aclaración de los sobres de la oferta técnica, que se podía llegar a modificar la oferta originariamente presentada. Sí. Ahora, con la contratación electrónica, eso ya no sucede, digamos que es una medida preventiva implementada que hace que ese riesgo haya disminuido. La fase de ejecución, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, es que la más opaca, la transparencia, ¿no? Entonces, y el seguimiento por el responsable de contrato en muchas ocasiones no existe. Está designado en el pliego, pero no hay un seguimiento periódico, material de la comprobación de la vida del contrato, de cómo se está ejecutando. No hay indicadores de seguimiento. Entonces, esos riesgos que todos que te estoy comentando en las distintas fases de licitación han sido identificados en este catálogo de riesgos del Consejo de Contas y además hemos hecho el trabajo de establecer esas medidas preventivas de mejora para mitigar y disminuir esos riesgos. Yo creo que es un documento además que están utilizando mucho las administraciones públicas y es una herramienta práctica para ellos. Qué detallado. La verdad es que es un tema que a mí siempre me ha interesado precisamente este trabajo de la gestión de la práctica, ¿no? Más que porque claro, la primera pregunta sí que se me ocurre respecto a esto es que tú hablas de este documento. Yo hay un caso que me gusta mucho del Ejército de Estados Unidos, que tienen una catalogación de casos de corrupción, que ellos lo llaman Enciclopedia del Fracaso Ético, que editan todos los años, en el que hacen un análisis de los casos. Muchas veces de ellos no son intencionados, pero que llevan a prácticas colusorias y demás. Pero claro, España es, tú eres letrada y lo sabes mejor que yo, un país de derecho administrativo y en el que hemos rezado mucho al derecho administrativo el tema de la corrupción y de la lucha contra la corrupción en la contratación. Y igual que la ciudadanía sabe que hay un tema de corrupción relacionado con la contratación, también no es raro el caso en el que, como al final pues, el sistema administrativo va por un lado, luego el penal por otro, y al final te encuentras una práctica de corrupción que administrativamente lleva un contrato nulo, pero no lleva por un sistema de garantías a una condena penal, ha salido absuelto. Y resulta que no. Entonces, la pregunta es una pregunta que, bueno, ya has ido apuntando, pero que es evidente. ¿Hasta qué punto podemos rezar o dejar en manos de la visión del derecho administrativo, casi más forense que tenemos, este trabajo para poder garantizar una administración más o menos corrupta? Es decir, ¿basta con esto o necesitamos más medios, más instrumentos? A ver, yo también he de decir que yo creo que mi especialidad es el derecho administrativo. Claro. Que sé, bueno, que más que derecho administrativo, más que penal incluso, he llevado casos penales Sí, claro. puntualmente, no es mi especialidad, con lo cual yo incidiría más en que creo que ambos sistemas, el derecho administrativo y la prevención, esa nueva cultura preventiva de gestión de riesgos, creo que se podrían complementar. Soy de las que pienso. Es verdad que hay escépticos que dicen que realmente con el control interno existente en el derecho administrativo, véase intervención, asesorías jurídicas, es suficiente y que incluso los que defendemos un sistema de compliance o de gestión de riesgos, pues realmente estamos cuestionando ese control interno. Sería tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Claro. Pero yo soy de las que pienso que se pueden complementar perfectamente y simplemente hay que cambiar como el ángulo de visión. Tenemos el derecho administrativo, que evidentemente, como tú apuntabas, es esencialmente reactivo. Y siempre intervenimos, en cierto modo, cuando la consecuencia jurídica, el daño se ha producido, con lo cual esta gestión de riesgos permitiría anticiparnos y, por tanto, hacernos como una especie de radiografía por nuestra experiencia práctica, porque como conocemos
la gente que trabaja en los servicios de contratación sabe mejor que nadie los riesgos que tienen sus licitaciones, que año a año se suelen repetir además. Sí. Saben además esos riesgos que le puede venir por los recursos especiales que reciben y resoluciones en los tribunales de recursos contractuales, o los riesgos que señalamos también los órganos de control externo respecto a su contratación. Es decir, que ese diagnóstico, esa autoevaluación de riesgos mejor que nadie que se hagan dentro de los servicios de contratación. Por tanto, yo diría que es un cambio de ángulo de visión que se puede complementar perfectamente el derecho reactivo con el preventivo, y además que no solo somos unos pocos los que defendemos en España este sistema, lo está diciendo la OCDE, lo está diciendo en las instituciones de la Unión Europea, y lo está diciendo también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es decir, a nivel global, a nivel comunitario, y también a nivel comunitario coinciden también en España, que es con el tema de la gestión de la contratación pública financiada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ajá. en donde evidentemente ha empujado como un revulsivo, ¿no? Como un obús a los órganos de contratación, porque tienen que hacer una autoevaluación de riesgos, porque les están obligados a elaborar planes de medidas antifraude. Con lo cual ya no hay excusa para complementar derecho administrativo y un derecho, que no deja de ser un derecho administrativo, no es nada nuevo, sino que implica una nueva forma de gestionar, anticipándonos a que se materialicen esos riesgos y esas patologías en la contratación pública. A lo que yo uniría, pues, una fuerte desafección ciudadana. Necesitamos también hacer mejor y buena administración y transmitir eso a la ciudadanía con un mejor sentido de responsabilidad, y sobre todo que mejore la rendición de cuentas, que al fin y al cabo los servidores públicos para quien trabajamos es para la ciudadanía. Y el interés público, digamos, es nuestra razón de ser, ¿no? Claro, a mí me gusta siempre pensar esto como si fuera un coche, ¿no? Creo que el derecho administrativo es todo el sistema de seguridad que tiene el coche, el ABS, el freno, etcétera, etcétera, pero que todo lo que es la gestión es saber conducir bien, ¿no? A fin de cuentas, el coche tiene su ABS, su airbag y todo eso, que dificulta mucho que te mates, sí, tal, pero que si vas muy rápido te acabas matando, pero si conduces bien, al final no tienes que tirar tanto de ABS, ni de airbag, ni de SRS, ni de todas estas cosas que tienen los coches hoy en día, ¿no? Y siempre me gusta mucho pensar en esa metáfora. Entonces, claro, como has dicho, ahora hay una necesidad y una exigencia de sistematización de esta gestión ética, que son básicamente los sistemas de integridad y demás. Y quería preguntarte precisamente sobre el papel de estos sistemas de integridad, y más que el papel, que bueno, más o menos está claro, que es prevenir como 10 minutos antes y no un minuto después de que haya habido la corrupción, este caso, sino cómo tienen que ser esos sistemas éticos para ser efectivos, ¿no? Porque realmente, para bien o para mal, cualquiera que tú has dicho que peinas canas, yo lamentablemente peino poco. Todos los que tenemos diversos estados capilares hemos visto muchas iniciativas, planes, proyectos y demás que suenan muy bien como letra, pero que luego la música no acaba de arrancar. Entonces, ¿qué son y cómo tienen que ser, sobre todo, para funcionar esos sistemas de integridad? Bueno, nosotros siempre decimos en el Consejo de Contas que no puede ser un producto, es un proceso, aparte es un proceso arduo que implica ese cambio de cultura, ¿no? De prevención versus reacción, ¿no? Nosotros en el Consejo de Contas hacemos muchísimos talleres prácticos que muchas veces son didácticos, ¿no? Sacamos el gorro de fiscalizadores y nos ponemos el gorro de más proactivos, colaboradores. Cómo se va a desarrollar. La responsabilidad siempre va a ser de la entidad, ¿vale?, pública, que apruebe su plan de prevención de corrupción, que es como le denominamos nosotros en la ley a los planes, que al final son planes de gestión, planes de medidas antifraude. El nombre no es lo importante. Entonces, la labor didáctica es muy importante, y sobre todo que los máximos órganos responsables se responsabilicen, como
sombrítica de que se implementa en la realidad práctica de la gestión del día a día de la administración. Eso es básico. Además, nosotros tampoco no defendemos solo que se aprueben planes de medidas antifraude para los expedientes de contratación que vayan a ser financiados con los Next Generation. No, nosotros en el Consejo de Cuentas queremos que sea algo global y transversal a toda la actividad pública. No tiene sentido, muchas veces decimos que vale más el dinero de Europa que nuestro dinero, nuestro presupuesto autonómico. Entonces, los elementos básicos para un sistema de integridad global, holístico, que se tiene que implementar en la práctica, lo que decimos, un plan de gestión de riesgos, ¿vale? Una autoevaluación, un diagnóstico que se tiene que hacer desde dentro, sí o sí. No se puede valer de asistencias técnicas o colaboración, pero desde dentro de los servicios que hagan la gestión de riesgos de contratación de personal, de contratación, de gestión de recursos humanos, de subvenciones públicas. Esos departamentos tienen que estar presentes en ese autodiagnóstico de riesgos, un seguimiento periódico de esos riesgos, para lo cual tiene que haber un responsable, ya sea un órgano colegiado, un comité ético, un comité de cumplimiento, un órgano unipersonal. No es lo mismo un ayuntamiento de 5.000 habitantes que evidentemente la administración autonómica, ¿no? Entonces tiene que haber un officer que se encargue de seguir esos riesgos y sobre todo también de saber si esas medidas preventivas que se han establecido para mitigar y disminuir esos riesgos se han implementado año a año. Un seguimiento periódico, nosotros hablamos siempre de mínimo anual o bianual, en función, digamos, del tamaño de la entidad y el principio de proporcionalidad. Tiene que haber también un canal interno que permita denunciar esas contravenciones del ordenamiento jurídico, y además ahora, como está en tramitación el proyecto de ley de protección del denunciante, ya va a ser obligatorio para todas las administraciones públicas. Y bueno, hay excepciones para municipios de menos de 10.000 habitantes, pero que se pueden valer de las diputaciones provinciales, pero ya eso va a ser obligatorio, con lo cual es un elemento más de este sistema de integridad, canales internos de denuncias, códigos éticos y de conducta. Y aquí en el ámbito concreto de la contratación pública, también por la incidencia, no solo de la gestión de los fondos Next Generation, sino porque ya lo decía la ley de contratos cuando entró en vigor, ¿no? En la ley del 2017, la gestión y detección de los conflictos de intereses. Es algo también muy importante para un sistema sólido de integridad pública. Y finalmente yo añadiría como un elemento también más innovador de un sistema de integridad, servirnos de las nuevas tecnologías. Para mí es básico, es decir, que todas las empresas del sector privado nos tienen absolutamente perfilados a todos los ciudadanos, como no, y sobre todo más los órganos de control, no nos vamos a permitirnos el lujo de desaprovechar el uso de las nuevas tecnologías, de sistemas de inteligencia artificial para detección, persecución y corrección de esas malas prácticas. Evidentemente ya hay experiencias en este ámbito también, sobre todo en países de nuestro entorno, y sí o sí nos tenemos que poner las pilas en el ámbito, digamos, de estas nuevas tecnologías para al uso, digamos, de los sistemas de integridad, al servicio de los sistemas de integridad institucional. La verdad es que es todo un proceso de cambio interno y de constancia, ¿no? Realmente son las dos cosas que pues un poco como pilares fundamentales, aparte, perdón, de todos estos elementos instrumentales que tenemos entre medias. Pero claro, has hablado de esta necesidad de examen interno y de autodiagnóstico y de el papel interno de la organización, y luego evidentemente que esa constancia también es una cosa y esa revisión periódica también es parte del trabajo de la organización, y ahí viene la pregunta. No es quién se atreve a poner el cascabel al gato, sino quién tiene que estar poniéndole el cascabel al gato para que sobre todo el sistema de integridad ya no solo tenga lo que tiene que tener, sino funcione como tiene que funcionar, ¿no? Porque todos los que conocemos el funcionamiento de las administraciones públicas sabemos que si faltan determinados perfiles de dentro de la organización, por muy cetén que esté hecho, esto no llega a ningún lado.
o sabemos que determinados perfiles tienen una aproximación que pueden acabar haciendo un proyecto impracticable. ¿Quién y qué tipo de actores deben participar en la elaboración de ese sistema de integridad? A ver, yo creo que dependerá mucho también de las administraciones públicas, ¿no? Ajá. Evidentemente, lo que decía antes, no es lo mismo un ayuntamiento de 5.000, a menos de 5.000 habitantes, como la mayoría de los que tenemos en Galicia, No. que un ayuntamiento como puede ser pues Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Barcelona, ¿no? No solo por... Evidentemente, en ese ámbito yo creo que es muy importante aplicar el principio de proporcionalidad. Como Ajá. actores también yo diría que tienen que estar sí o sí y tomar, digamos, el plan de integridad institucional, la máxima, digamos, autoridad. Una entidad local, Ajá. el alcalde; en una administración pública, pues evidentemente con la autonómica, el Consejo de Gobierno, Consejo de la Xunta, es decir, tiene que haber una declaración institucional de tolerancia cero hacia la corrupción y las irregularidades que se producen en la administración, además darlo con altavoz, es decir, tiene que dársele publicidad, no basta con que se publique la declaración institucional en la página web, tiene que ser una declaración institucional con amplitud, que llegue a la ciudadanía. Y respecto a la implicación en toda la organización, de arriba abajo y de abajo arriba. Nosotros en el Ajá. propio Consejo de Contas hemos elaborado nuestro plan de prevención de corrupción propio, también para dar ejemplo Claro. en este ámbito, y te puedo asegurar que fue un proceso complicado. Hicimos como pues, por las distintas áreas y departamentos de la propia institución. Es verdad que somos una institución tampoco muy grande a nivel de personal, pero fue un proceso complejo. Hay que hablar con todas las áreas, con todos los servicios, hacer esa autoevaluación con cada área y con cada servicio. Y respecto a quién puede ser un órgano encargado de la verificación Ajá. del plan, también deberíamos aplicar el principio de proporcional. En una entidad local tiene sentido, creo que, por los funcionarios habilitados de carácter nacional, sí o sí, Ajá. creo que tienen que estar en ese seguimiento. Es verdad que muchas veces se plantea si puede haber o no conflicto, ¿no? Respecto a las funciones que podríamos denominar clásicas de intervención, fiscalización previa, control financiero posterior o incluso con las asesorías jurídicas, cuando nosotros realmente en esta función de verificación más preventiva de riesgos, cuando se produce la consecuencia jurídica, sí o sí vamos a tener que defender a la administración, es decir, tenemos una posición no de garante, sino de parte. Pero yo creo que esto se podría solventar con normas de funcionamiento, en donde realmente de normas internas de funcionamiento de ese órgano de cumplimiento se delimitasen claramente cuáles son las funciones de ese órgano de cumplimiento, y además siempre va a ser un reporte. El último responsable va a ser siempre el órgano, digamos, el máximo órgano superior de la organización. En este sentido hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid, en donde se creó la Oficina Antifraude y se impugnó esa creación por parte de intervención y secretaría del propio ayuntamiento, diciendo que eran funciones Ya propias, estaban ellos. órganos de control interno. Y un poco el TSJ dirimió la cuestión diciendo que, bueno, necesaria tenía que haber colaboración y coordinación con los órganos clásicos de control interno, pero que esas funciones que se le atribuían al responsable de antifraude, anticorrupción, que se podrían complementar perfectamente con esos órganos clásicos. Con lo cual, lo fundamental es ponerse en funcionamiento, establecer reglas claras y concisas, pero añadiría también que esos órganos responsables de integridad, órganos, los officers, deberían tener en todo caso autonomía funcional, ¿vale? Sí. Respecto a los máximos órganos dirigentes, que a veces es muy complicado en la administración porque Claro. es una estructura muy jerarquizada y es complicado, ¿no? Esa independencia total, orgánica y funcional. Si eres independencia funcional, al final orgánica es complicado, pero bueno, nosotros en el caso del Consejo de Contas, yo formo parte, soy órgano corresponsable de integridad, depende del seguimiento del plan de prevención del Consejo, junto con la intervención y la unidad de prevención de la corrupción que tenemos dentro del Consejo.
Es decir, somos un órgano colegiado. Y te iba a preguntar, porque has hablado también de la importancia del cambio cultural y ahora has detallado muy bien quién tiene que participar en todas estas etapas, pero ¿cómo hacemos que ese cambio? ¿Quién tiene que estar haciendo que ese cambio cultural sobreviva? Porque una cosa es poner los propósitos de Año Nuevo de la integridad al principio del plan y demás, y luego a lo largo del ciclo de vida del plan ese cambio cultural puede quedar enterrado y eso hay que echarle de beber todos los días como si fuera una plantita, ¿no? ¿Quién tiene que hacer eso? En todo caso, el impulso, como digo, tiene que venir de arriba, pero en el caso del Consejo de Contas, por ejemplo, como órgano de colegiado de integridad, tenemos que emitir un informe anual del seguimiento del plan y de la implementación de las medidas. Establecemos planes de acción en donde priorizamos las medidas. Evidentemente, no vamos en un solo año a implementar todas las medidas preventivas que hemos identificado en todos los riesgos de la matriz de riesgos del plan del Consejo, pero sí priorizamos medidas y planes de actuación. Reportamos, en este caso, al Pleno, que es donde están sentados todos los consejeros del Consejo de Contas de Galicia, y es el propio Pleno, digamos, el que, si nosotros le decimos, pues estas medidas no se han implementado pese a estar priorizadas en el plan de acción, es el responsable de que esas medidas se implementen. Y cambiar organizaciones, cambiar normas, estructura interna, es decir, accionar, por así decirlo, aquellas medidas que sean necesarias para llevarlas a la práctica. Y al año siguiente, si eso no se ha hecho, estaremos nosotros diciendo estas medidas, efectivamente. Entonces es un poco un proceso dinámico de verificación periódica en donde el officer o el órgano colegiado encargado del seguimiento tiene que poner de manifiesto al órgano responsable, al órgano superior, que esas medidas no se han implementado. O se han implementado, es decir, que se hace como una especie de diagnóstico de esas medidas del propio plan. Implica cambio, no solo lo que decías tú. Nosotros estamos viendo de la parte, digamos, de nuestra competencia extra de prevención de la corrupción, de esos instrumentos que están implementando las entidades públicas que fiscalizamos, los planes de medidas antifraude, y vemos en muchas ocasiones que han aprobado el plan, que no se ha implementado en la práctica. Es verdad que estamos todavía, digamos, en la fase muy indiciaria, ¿no? Estamos haciendo esas, porque hace un año, escaso año, que se han establecido la obligación de implementar planes de medidas antifraude, el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y nos estamos encontrando un poco de todo. También hay administraciones que están haciendo muy bien los deberes. Tampoco quiero poner nombres porque aún no hemos sacado, digamos, hemos dado el informe. No nos hagas spoiler. Efectivamente. Hay entidades supramunicipales en donde están jugando un papel muy relevante para ayudar a los pequeños municipios a implementar esos sistemas de integridad, adhiriéndose a su propio sistema y creando sus estructuras de personal en donde hay personas que se están encargando de esa implementación en los distintos municipios, por tanto haciendo una función de proactividad y de seguimiento de esos planes. Y bueno, es un poco la labor que en un futuro estaremos ahí pendientes también como Consejo de Contas e incidiendo no solo un diagnóstico, sino un seguimiento de todos esos planes. O sea, la cultura por el hacer, no solo cursitos aquí no y estas cosas. Estaremos ahí, ojo, como gran hermano. Totalmente. Sí. Constantes. La práctica hace al hábito, ¿no? Y eso. Y claro, has mencionado el aspecto de esta complementariedad con el derecho administrativo, ¿no? Y sí que quería saber un poco más acerca de qué balance, qué equilibrio, qué complementariedad, qué aporta en definitiva al panorama ya no de instrumental, sino de lucha contra la corrupción, estos sistemas de integridad. ¿En qué cambia esto de manera holística, valga la redundancia de ese término que ha salido varias veces, el funcionamiento de las instituciones junto o de manera complementaria con la parte administrativa? Yo estoy convencida que sin duda alguna
sin duda alguna, si se implementan en la práctica estos planes, es decir, calan en la organización pública, disminuirán los riesgos identificados. Y sin duda, muchas veces nos movemos incluso con medidas que la propia ley de contratos establece, pero que no se han implementado, la planificación en la contratación. Cuesta también, ¿no?, que se planifiquen los contratos, medidas en donde memorias exhaustivas respecto a las necesidades administrativas a satisfacer, medidas que muchas veces están en la ley, pero que si los identificamos el riesgo, establecemos una medida individual para ese riesgo y la implementamos, esa medida, sin duda, esa patología, ese riesgo va a disminuir y que se materialice esa patología recurrente, sin duda. Además, un sistema es un medio para alcanzar los fines, son sistemas muy dinámicos, no tan burocráticos, pese a que la gente muchas veces cuando nosotros damos formación sobre lo que es la prevención de la corrupción, ¿no?, a los empleados públicos, y te miran así como, pero nosotros, ¿qué nos estás llamando corruptos? ¿O que hay corruptos en la administración? ¿No? Es un poco siempre la posición es muy reactiva. Nosotros siempre decimos, no, nosotros lo que queremos es establecer, yo siempre digo, como un muro defensivo, precisamente del funcionamiento de la administración. Vosotros sabéis perfectamente dónde están los riesgos, cuáles son las patologías, las irregularidades, cuál es la gestión administrativa. Simplemente nosotros lo que queremos es mejorar esa gestión pública. Por tanto, son muy dinámicos y particulares de la propia organización, muy individualizados. Y después apoyos a los gestores, a los directivos, a los políticos, que permitirá, digamos, muchas veces ver que eso no se ha cumplido, por tanto, acotar la responsabilidad en los que puedan incurrir por esas prácticas también. Administrativa quizás, pero a lo mejor también responsabilidad penal. Administrativa en casi todos los supuestos. Y unido a la responsabilidad penal, yo diría que va a disminuir en gran medida esa pena de banquillo, ¿no? Lo fácil que es muchas veces interponer una denuncia penal. Y la mayor parte de las veces, por no decir, bueno, pues una mayoría, si acaban archivando en diligencias de investigación de la Fiscalía, ni siquiera se llegan a incoar diligencias previas en juzgado de instrucción. Con lo cual, haremos que eso disminuya porque haremos que mejore con una gestión de riesgos la administración pública. Y por tanto, en definitiva, mejor gobierno, mejor administración y mejor rendición de cuentas para recuperar un poco esa mala fama y esa desafección ciudadana que tenemos, que tienen los ciudadanos hacia los poderes públicos. La última, no sé si es la última pregunta, porque te tenía pensado, pero claro, verás, hemos estado hablando de sistema de integridad, han mencionado ya los fondos europeos y de cómo los fondos europeos están jugando un papel instrumental en la instauración de estos sistemas, porque realmente hay que integrarlos. Si quieres pasta, necesitas sistema y demás. Y ahí me dan ganas de preguntarte dos cosas, pero están muy relacionadas, entonces no sé si me da para dos preguntas o entonces te digo las dos cosas porque, claro, por un lado está el tema de si está predicando esta normativa europea en el desierto, es decir, ¿está España política e institucionalmente preparada para trabajar bajo este parámetro, bajo esta práctica de corrupción? Y la segunda pregunta, y entra ya muy en la línea de lo que podemos preguntar al final, es ¿hasta qué punto crees que, si esto es así, que si estos sistemas se pueden ir generalizando y demás, puede cambiar la manera de trabajar en la contratación pública, ¿no? Porque claro, esto es un problema como que se retroalimenta. La Unión Europea pide más sistemas de integridad y está además todo muy vinculado a los fondos Next Generation, porque hay tal cantidad de dinero que por mecanismo forense sería ingestionable. Nos entraría una atragantaera, ¿no?, de fondos y de procedimiento, y hace falta esa prevención.
pero por otro lado también es un instrumento de modernización en sí mismo, ¿no? Porque al final estás forzando a la institución a cambiar una dinámica que ya estaba consolidada, que es este control. Entonces, sintetizando, ¿estamos preparados para trabajar en este parámetro? Y en caso de que lo estuviéramos, ¿cómo cambiaría esto la manera de contratar de las administraciones públicas? Respecto a la primera pregunta, si estamos preparados, yo respondería, como una buena gallega, depende. Claro. Pero sin duda yo creo que esto ha venido para quedarse. Es decir, esta nueva forma de gestión, más propia a lo mejor de la cultura anglosajona, ¿no? Y gestión de riesgo, más en el ámbito del core corporativo, de la administración más gerencial, ¿no? De conocimiento de la actividad. Yo creo que ha venido para quedarse, sin duda. El empujón nosotros en el Consejo lo vemos como una ventana de oportunidad en los planes de medidas antifraudes. Cierto es que tenemos cierta preocupación inicial en que solo se aprueben planes de medidas antifraude, pero el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el resto de la actividad, este ángulo de visión y gestión de riesgos se quede en aguas de borraja, pero estaremos ahí nosotros como Consejo de Cuentas insistiendo año tras año para que cale, para que ese ADN y que esa cultura de prevención se implemente. Y, además, yo creo que también diría que antes incluso del plan de recuperación, transformación y resiliencia, todos los gestores que trabajaban con fondos comunitarios, los clásicos, los FEDES, el FSE, estaban acostumbrados a esta forma de gestionar, ¿no? Porque ya las directivas de prevención del fraude, la directiva PIF, exigía autoevaluación de riesgos, pista de auditoría. Además venían los hombres de negro, como digo yo, tanto de la Comisión como del Tribunal de Cuentas Europea, y hacían esa auditoría, ¿no? De operativa, de gestión de riesgos, ¿vale? Con lo cual no es algo nuevo tampoco para la administración. Es verdad que estaban más focalizados en los departamentos de gestión de fondos comunitarios, pero que también ahora esos departamentos tienen ese expertise que pueden ir extendiendo también al resto del organigrama administrativo. ¿Y qué diría yo respecto a la segunda pregunta? Si va a cambiar la forma de gestionar la contratación pública en nuestras entidades. Yo creo que sí. Evidentemente vamos a pasar, es un cambio, yo calificaría de innovación o disruptivo directamente, está para quedarse, y sobre todo porque hay que centrarnos en dejar a una parte, digamos, esa parte más burocrática, formal del expediente administrativo, ¿vale? De la factura, del número de la factura en donde hemos detectado el error, y nos tenemos que ir, evidentemente, a un análisis del propio gestor, además. Por eso digo que la propia gestión se tiene que involucrar en análisis de riesgos. Primero el gestor, el primer nivel, después el siguiente nivel serán los órganos de control, intervención, asesorías. El siguiente nivel serán los órganos de control externo. El siguiente, bueno, me refiero a intervención en todos los niveles, estatal, autonómico y local, órganos de control externo, y tenemos también el último, digamos, nivel, las instituciones comunitarias a nivel de tema de fondos, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea. Pero todo ese engranaje, digamos, tiene que estar perfectamente conectado, y es un sistema en donde el flujo de información es básico, los datos van a ser básicos, por tanto dejemos los PDFs de los gestores de expedientes electrónicos y trabajemos sobre los datos, intercambio de datos para la detección de los riesgos y la corrección en su caso, que esos riesgos se materialicen, las denominadas red flags, pues ahí incidamos. Habrá controles de riesgos que se harán, evidentemente, por criterios cualitativos o cuantitativos por la entidad del contrato, la importancia del contrato, la obra pública, cuantitativamente que sea muy... Es decir, que habrá que focalizar el control en el dato y la gestión del riesgo, sin duda. Y yo creo que el control formal y burocrático, tal y como veníamos haciendo, que también seguramente habrá que seguir, evidentemente, informando los pliegos, evidentemente, pero eso yo creo que deberíamos trascender un poco más y sacarle todo el jugo que podemos a esta nueva forma de gestionar. Los datos van a ser ingentes y lo que podemos hacer con ellos, sin duda, también va a ser muy importante para la
la nueva forma de gestión de la contratación pública, sí. Sí, totalmente, ¿no? A fin de cuentas, una aligeración del procedimiento administrativo más burocrático en favor de un proceso más de prácticas y demás, que a fin de cuentas yo creo que es lo que acabará potenciando, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora lo estamos viendo mucho con todo el tema de los sistemas dinámicos de adquisición, Sí, cómo se están comiendo contratos menores. totalmente. A fin de cuentas, te está dando muchas ventajas y te quita esa preocupación y yo creo que en el fondo a nadie le gusta exponerse a riesgos innecesariamente y cuando se expone es porque no ve otra opción y esos sistemas en parte lo que ofrecen es esa opción alternativa, ¿no? Cierto, incluso yo diría la posibilidad de automatizar controles, pues todo el tema de la mesa, bueno, a lo mejor Sí, si no hay criterio cualitativo, ¿no? Que dependan de juicio de valor, pero automatización de Ujú. muchos controles de los del propio funcionamiento, ¿no? De las mesas de contratación. Yo creo que eso es un futuro inmediato, ¿no? No Sí, sé cómo lo ves tú, pero yo creo que eso sí. vamos a verlo, sí. Sí, yo creo que solo estamos empezando a ver la punta de la cosa y en realidad me da más la sensación de que los límites más que tecnológicos, que lo sigue habiendo porque problemas hay, es de meter eso en el entramado de las instituciones, ¿no? Porque a fin de cuentas es meter un actor que es nuevo, que no es fácilmente controlable y que no siempre es comprensible como un algoritmo, como una fórmula, como aspectos estadísticos que a las administraciones les suele costar meterlos y actualizarlos y demás Cierto. y bueno, poco a poco habrá que ir probando estas historias. Sí. Patricia, ha sido un rato estupendo. Sobre todo es estupendo hablar de algo tan turbio y tan lamentable como la corrupción de una manera tan positiva, ¿no? Y más llena de esperanza que de bilis, que es como solemos hablar de estos temas habitualmente. Y muchísimas gracias por haber venido y habernos contado todo esto. Pues muchísimas gracias a ti, Sergio, por la invitación y yo creo que el ser optimista y vitalista es algo que no se pierde, se tiene que llevar a todas las esferas, ¿no? de la vida personal y profesional. Yo creo que es fundamental también. Y muchísimas gracias. Y nada, y a todos los demás, os vemos muy pronto con otra mesa de contratación. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.